Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. La semana que acaba de terminar en términos bursátiles, yo diría que fue una muy buena semana, con diferencias sustanciales por regiones. Por ejemplo, lo que más creció fue Asia. Los resultados en algunos países asiáticos son impresionantes. Por ejemplo, el Nikkei en la semana creció el 7% y el rendimiento en yenes de ese índice en lo que va del año es del 41%. Esto es impresionante. Y luego los índices que componen todo lo que es Asia-Pacífico, países pequeños como Bangladesh, como Vietnam, como Filipinas, Malasia, etcétera, etcétera. Bueno, pues las bolsas de esos países también han tenido un desarrollo espectacular. Medido en dólares, el promedio en la semana fue de 4.39 y en lo que va del año traen rendimientos en dólares del 3.30.29%. Después tenemos en Estados Unidos, las bolsas subieron en la semana alrededor del 1%, con excepción del Nasdaq que subió 2.43%. Pero el rendimiento anual del Nasdaq ya es de 9.57 en dólares y del Standard & Poor's del 9.57. México tuvo una buena semana con un rendimiento francamente alto. El IPC creció 4.73%. Sin embargo, en el acumulado del año trae 6.91, que no es nada malo. Es más del 1% mensual. Sin embargo, bueno, no compara con la potencia que hemos estado platicando y que se está dando en otras regiones. Y esto es paradójico porque el mundo está lleno de problemas y los resultados bursátiles en lo que va del año pues han sorprendido para bien. Yo creo, sin tener todos los datos completos, que una de las causas principales de los buenos datos que estamos viendo es producto de que en la microeconomía, en el sector corporativo, las grandes empresas, que son las que están registradas en bolsa, traen resultados verdaderamente atractivos. Tengo nada más datos de Estados Unidos, del Standard & Poor's 500, pero cuando lo volteamos a ver, en el primer trimestre de las 500 empresas que componen este índice, el 83% reportaron mejor a lo esperado y las utilidades en promedio crecieron 29%. Y las utilidades de las acciones en el sector de tecnología y comunicaciones, más del 50%. Por otro lado, las ventas de las 500 empresas crecieron también a 2 dígitos sobre el 11%. O sea, son resultados extraordinarios. Vamos a ver si a finales de julio que empiecen a salir los resultados del segundo trimestre del año validan el impulso del primero. Pero con estas cifras, pues no es que se justifique al 100% los incrementos que han tenido los índices, pero sí les dan un piso bastante firme. Yo me atrevo a decir que yo no veo una burbuja en el sector tecnológico, que a lo mejor veo algunas acciones un poco adelantadas que otras, pero la generación de utilidades está siendo enorme, ¿no? En fin, se colocó en la semana SpaceX, un éxito tremendo, la colocación más grande en la historia del mundo. Subió cerca de 30% en los primeros días y el jueves, que fue el último día de transacciones en Estados Unidos porque el viernes fue feriado, ya sufrió una pequeña contracción de 6%, lo cual era lógica y qué bueno, ¿no? Para que tenga más solidez hacia adelante. Yo creo que va a ser una gran empresa y una gran acción. Desde mi punto de vista todavía está un poco cara, pero no me cabe duda que
al ratito la vamos a tener considerada en todos nuestros portafolios de inversión. O sea que ese es mi comentario sobre la semana bursátil. Pero estuvimos llenos de noticias y las más importantes siguen viniendo del Oriente Medio. Y el licenciado Gordillo nos va a platicar de la firma del acuerdo de Estados Unidos con Irán, que se llevó a cabo en Versalles. La primera plática se iba a sostener el viernes en Suiza para proceder con estos 60 días de tiempo que se han dado para terminar las negociaciones, y esa reunión se canceló o se pospuso, no sabemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Israel, que no estuvo incluida en el acuerdo, bombardeó Líbano y esto hizo que todas las cosas se fueran para atrás. Pero bueno, el licenciado Gordillo nos va a dar su opinión sobre esto. No está fácil. Adelante, Jorge. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Bueno, así empezamos la semana. Del fin de semana escuchamos anuncios de que ya habían llegado a un acuerdo. Entonces, todo el mercado empezó el lunes muy contento. Los precios del petróleo que estaban cotizando pegados hacia los $90 por barril bajaron del $80 por barril. Llegaron a alcanzar, el West Texas Intermediate llegó a alcanzar los $74 por barril. Ya niveles mucho, mucho más tranquilos, como que el mercado ahora sí, dice, ahora sí, lograron por fin un acuerdo. Por supuesto, las dos partes, tanto Irán como Estados Unidos, dijeron que ellos habían ganado en esta guerra, habían ganado en este conflicto, cada uno se echó porras, pero sí confirmaron que había un acuerdo y que ya estaban estipuladas los pasos o las condiciones que se iban a discutir, cuáles iban a ser y qué seguía hacia adelante en estos 60 días de cese al fuego que se habían dado antes. El problema, como dices, es que Israel no está incluido en esta negociación, este pleito que tiene con Hezbollah, con Líbano, este pleito que tiene incluso con Irán, no tiene ningún punto de solución. Entonces es regresar a como los tiempos de hace algunos años donde estaban en conflicto directo. Como que se siente fuera. Y entonces lo que observamos es que al no tenerlo comprometido, bueno, vimos algunos bombardeos, otra vez situaciones complicadas en Líbano entre Israel y el grupo armado en su contra. Ahora, parece que al cierre de la semana esto se iba a componer y ya llegaron a un acuerdo Líbano y Israel, pero todavía queremos ver los detalles. Lo que sí creemos es que todavía no van a soltar completamente las dos partes, aflojar completamente sus condiciones de apretar a una región o a la otra, porque las condiciones económicas que se han generado a raíz del conflicto, pues le favorecen a una u otra parte. ¿A qué me refiero? El estrecho de Hormuz, que dijeron, bueno, la condición es que ya se abra completamente. Bueno, ahora Irán dice, bueno, yo voy a cobrar una tarifa por pasar por ahí, porque me resultó beneficioso ahorita en la guerra y yo la quiero seguir cobrando. Entonces, esta situación de que aparentemente no va a estar completamente abierta, bueno, pues vuelve otra vez a los mercados un poco, pues un poco con cierta decepción, porque ya estábamos todos muy entusiasmados que regresaríamos a como estaban las cosas antes de la guerra, que esto no va a pasar. Pues sí, estoy de acuerdo. Digo, lo que me dejó más tranquilo es que por lo menos hasta el viernes, ya conociéndose que se había pospuesto las negociaciones en Suiza, el estrecho de Hormuz siguió abierto, o por lo menos parcialmente abierto, y el tráfico se está intensificando. Es más, la repercusión que vimos de ese acuerdo, de ese no acuerdo en Suiza, pues no tuvo un gran impacto sobre los precios del petróleo. Vamos a ver cómo abre la semana este tema, ¿no? Yo espero que después de la noticia que no me han podido confirmar de que ya se pusieron de acuerdo Hezbollah e Israel, bueno, pues la gente se vuelva a sentar en la mesa y sí aprovechemos o aproveche el mundo estos 60 días para negociar una paz que realmente tenga sustento y tenga consistencia en el mediano y en el largo plazo. Pero bueno, hubo mucho más cosas en la semana, ¿no? A mí me interesa mucho tu opinión sobre la reunión de política monetaria en la Fed, porque aunque como esperábamos no hubo cambio en la tasa de interés, sí se dijeron muchas cosas y hay que estar atento a ellas. Una que preocupa es que hubo
ciertos miembros de la Fed que dijeron que ellos sí esperaban un rebote de la tasa de interés en algún momento de aquí a fin de año, ¿no? Y esto, bueno, cambia las perspectivas. Eso le pegó al peso y lo mandó de 17.20 a 17.37, ¿no? Y también fortaleció al dólar, bajándolo contra el euro de 1.16 hasta 1.14, ¿no? Pero bueno, tu opinión aquí es muy valiosa. Es muy importante esto que dices porque el mercado teníamos ya varias semanas con esta expectativa de esta reunión, porque es la primera reunión del nuevo presidente de la Fed que tenía tendencia a bajar tasas de interés, a ser diferente. Y entonces estábamos muy interesados cómo iba a manejar no solamente la Junta, sino además el comunicado. Y bueno, primero en el comunicado observamos cambios importantes. Cambiaron sus expectativas de inflación hacia arriba, mejoraron sus expectativas económicas, y cambiaron incluso este sentido de tasas de interés hacia adelante. La mayoría de los integrantes de la Fed parece que están esperando un aumento de tasas de interés a finales de año. Entonces, estas situaciones es suficiente como para pensar que hay un cambio dentro de la Reserva Federal en la visión que tienen sobre las tasas de interés. Pero luego, cuando habla Harsh, el nuevo presidente de la Fed, nos causan cosas muy interesantes porque mm, es muy fresco en su discurso. Parece que va a ser un cambio completamente en cómo va a comunicarse con el mercado. Va a ser una completa reestructura del balance, de la información que va a tomar, de cómo incorporar información de expertos. De alguna manera nos está diciendo que va a haber otro comunicado dentro de la Fed y nos vamos a tener que acostumbrar a ello, pero sí puso un hincapié muy importante en que va a buscar completamente la estabilidad de precios que Estados Unidos no la ha tenido en los últimos 4 años, o sea, bajar la inflación a nivel cercano a la meta como una prioridad. Me llamó la atención que fue el único que no quiso decir dónde veía la tasa de interés hacia adelante. O sea, no quiso dar su opinión, ¿no? La dio todo el mundo, pero él se rehusó a darla. Pero bueno, lo que dices es muy interesante. Es una nueva Fed, no necesariamente es peor que la anterior. Yo tengo confianza en que va a haber profesionalismo y sobre todo lo que más hay que estar pendientes es que mantenga ese Banco Central, que es el más importante del mundo, su autonomía. Bueno, pues mi querido Jorge, se nos fue el tiempo volando, quedaron muchos temas en el tintero, espero poder tratarlos la próxima semana, te doy las gracias, pero sobre todo le doy las gracias a usted por estar con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien, hasta la próxima semana. Gracias, Manu.